Buenas noches. Disculpen el ruido, creo que están reventando cohetes afuera de mi casa. Eh, el día de ayer hemos visto recursión y divide and conquer. Y bueno, el código del algoritmo de Karatsuba, que es uno de los algoritmos más conocidos en los que se usa divide and conquer, no me salió durante la clase, pero sí les llegué a enviar el código. Que bueno, toma bastante poco. Hice algunas modificaciones importantes en el código que, bueno, prácticamente si uno tiene los dos números, vamos a considerar tomar simplemente la longitud mayor de ambos y a partir de dicha longitud vamos a dividir a la mitad. Es decir, supongamos que A es el menor en longitud, así que sería algo así. Entonces, las dos partes van a ser cortadas de esta manera, tomando de referencia la longitud del más largo. Y esa, obviamente, en el caso del R, cuando está vacío, vamos a considerarlo un solo cero. Y bueno, el L no lo vamos a completar con ceros. Simplemente vamos a ir operando porque según la idea que hemos propuesto, si bien es cierto, es ideal que ambos números tengan la misma longitud, y que dicha longitud sea una potencia de 2, también se puede ejecutar sin necesidad de que ambos sean de la misma longitud o potencias de 2 en longitud, ¿no? Esto solamente para aclarar respecto al código, eso es lo único que he cambiado. Si es que hay algo más que se cambie, ya tiene que ver con el manejo de los números en implementación. Ahorita solo quería hacer esa aclaración porque eso involucra directamente el algoritmo que vimos ayer e hice esta modificación. Aparte de eso, no he hecho ninguna otra modificación más que tal vez cambiar alguna función de tipo void a tipo vectorint o cambiar a dejar de llevar referencia y llevar una copia, que son cambios relativamente menores. Ahora sí, vamos a continuar con el tema del día de hoy, el cual es backtracking. Backtracking es una técnica del paradigma Complete Search, que en español es búsqueda completa. ¿Qué es lo que sucede con el Complete Search en términos un poco más generales? Había mencionado el día de ayer, por ejemplo, que Divide and Conquer era un paradigma de resolución de problemas. Los 4 paradigmas de resolución de problemas principales que existen son Complete Search, Divide and Conquer, programación dinámica y algoritmos greedy. Y no sé si lo llegué a mencionar, pero de todas maneras lo recalco ahora. Complete Search se refiere a la búsqueda exhaustiva de posibles soluciones a algún tipo de problema. Sea problema de conteo, en este caso se deberían contabilizar solo las opciones válidas. Optimización, que bueno, vamos a considerar todos los candidatos y luego tomar el máximo mínimo según convenga o según se nos pida en el problema. Y particularmente el paradigma de Complete Search, al menos una división un poco más, ¿cómo decirlo? Una división que yo personalmente también siento que existe, es que para mi definición,
Brute force, que bueno, es fuerza bruta en español, no es exactamente lo mismo que complete search. Para mí, brute force es la versión iterativa del complete search. Es decir, meter varios for, meter varios whiles, meter bucles en general. Por otro lado, existe la técnica del backtracking, que esta sí es una aplicación del complete search, pero que a diferencia del brute force, que es puramente iterativo, el backtracking va a aprovechar la naturaleza de la recursión. Entonces, podríamos decir que esta es la parte recursiva del paradigma. Y voy a poner parte entre comillas porque esta, una vez más, es una definición, clasificación, llámenle como deseen, que yo personalmente propongo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto parte de la definición a grandes rasgos. Vamos directamente. ¿En qué consiste el backtracking? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra backtrack en inglés? Paso atrás. Vamos a poner acá, paso atrás. ¿Algún otro sinónimo que alguien quiera proponer para ir nutriendo la idea? Retroceder en el camino, devolverse, ¿ok? Y estas definiciones, o bueno, esas traducciones, todas son correctas. Todas son completamente correctas. Y vamos a intentar, por así decirlo, colocar una palabra que pueda reflejar de manera un poco más explícita lo que se hace ya en la técnica. ¿Ok? Yo personalmente prefiero la palabra deshacer. La capacidad de deshacer una modificación. Retroceder es correcto, pero implicaría que hay un avance, lo cual no es tan preciso, ya que hay más una construcción. Hay modificaciones que se realizan para construir un candidato a solución. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hacer un gráfico. Supongamos, solo de manera completamente eh, eh, puramente por ejemplo, que tenemos una situación en la que nuestra respuesta implica o consiste en n pasos, n elecciones. En esta situación, asumamos que la primera posibilidad, es decir, la primera elección tiene q sub 1 posibilidades, la segunda tiene q sub 2 posibilidades, la tercera tiene q sub 3, hasta la enésima que tiene q sub n.
Ciertamente, si uno considera una cota superior, válida, ojo, que dadas las restricciones del problema podrías no ser la óptima, pero es válida, que es lo que nos interesa en este momento. La cantidad de posibles candidatos la cantidad de candidatos es menor o igual que el producto de todos estos, ¿no? De todos estos Q sub i. ¿Y qué es lo que pasa si yo agarro y les digo, ¿sabes qué? Yo sé que la cantidad de candidatos es menor o igual que el producto este, que podría ser bastante grande, pero la cantidad de respuestas final es 200, es 100, es 50, es 5, es decir, un número bastante pequeño. En ese caso, si uno planteara una elección, supongamos que el n es una constante no fija durante la ejecución, es decir, que el n lo conocemos a priori, no es una variable, es una constante fija. Esto implicaría que con fuerza bruta nuestra complejidad sería un sólido o del producto. ¿Por qué? Porque bueno, fuerza bruta son bucles. Así que lo más natural sería escribir n force anidados y luego hacer algún tipo de validación. Pero acá lo que nos interesa es la cantidad de esfuerzo que vamos a realizar al construir una solución. En este caso, va a ser estrictamente O del producto. Es decir, técnicamente podríamos decir que es un teta acá, no solamente un O, ya que también es una cota superior, pero al mismo tiempo una cota inferior, porque justamente siempre lo vamos a hacer. Por más que descartemos la posibilidad de que un candidato sea válido o no, vamos a igual iterar sobre él. Así que esto puede llegar a ser muy lento, aún si hay pocas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear como alternativa? Como alternativa, vamos a proponer una construcción recursiva de la solución en donde ciertamente vamos a hacer cada una de las posibles selecciones. Supongamos que acá estamos en el estado 0, acá estado 1, hasta el estado Q sub 1. Luego el estado 1 va a tener Q sub 2 posibles selecciones, que sería U,1. Y luego 1,Q2. Luego supongamos, bueno, acá estaría el 2, él sería 2,1. Y bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que podríamos ver acá? Esto técnicamente es muy similar a lo que haríamos con un for anidado. Bueno, un conjunto de fors anidados. Estaríamos fijando el primero, luego fijamos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el enésimo. Sin embargo, en esta transición, cuando vamos a elegir, esto no se da en todos los problemas, ojo, no todos los problemas vamos a construir e ir descartando, que bueno, es cierto que la idea de usar esta técnica es descartar la mayor cantidad de candidatos que no tienen lógica lo antes posible, pero no siempre se va a dar. Asegúrense de que eso no se dé siempre y cuando sea prudente, porque si es un 2 a la n, por ejemplo,
no tendría mucho sentido el dejar de descartar soluciones, ya que, bueno, si tu n llega a ser hasta 50 o llega a ser hasta 100, va a tomar unos cuantos milenios en terminar la ejecución, ¿no? Entonces, supongamos, por alguna razón, que hemos llegado a un estado, luego de la tercera elección, que digamos, ¿no? Que es el 2, 4 y 1, por ejemplo. Y a partir de esta posición, es decir, a partir del 2, 4 y 1, nosotros ya hemos concluido que esta respuesta no es válida. ¿Qué significa eso? Que cualquier respuesta con 2, 4, 1 como primeros tres elementos debería ser descartada. En ese caso, gracias a que tenemos la posibilidad, vamos a descartar todas estas soluciones y estaríamos ahorrando tiempo de ejecución. Ojo, esto también se puede hacer con fuerza bruta. La diferencia principal es que es un poco más complicado. Y ahora tendríamos que seguir al siguiente estado, ¿verdad? Tendríamos que ir al 2,4,2, por ejemplo, ¿no? Que sería el siguiente en la lista. Pero para yo tener el 2,4,2, ¿cuántas transiciones o modificaciones debería hacer desde el estado cero? Bueno, ciertamente yo tendría que hacer cuántas. Una, dos y tres. Si tenemos la posibilidad, es decir, si las características de un candidato a solución permiten el deshacer una modificación en tiempo prudente, a mí me va a convenir mucho más realizar el paso de deshacer la inserción del uno y hacer una inserción para el 2. Porque ciertamente si lo vemos ya de manera muy directa como simplemente pasos, que todos toman lo mismo, el camino de color azul tiene 3, el camino de color, marrón tiene 2. Creo que es muy evidente que el camino de color marrón es el que nos va a convenir. Es más, si yo estuviera más adelante en la elección de cada uno de los pasos, supongamos el quinto, el sexto, el séptimo, lo que me tomaría llegar sería esa misma cantidad de transiciones. Si estuviera en el quinto, necesitaría 5 transiciones para llegar, cosa que si deshago la última y efectúo ese cambio de transición, solamente me requiere 2, lo cual es ciertamente mucho mejor. Entonces, estas dos características que justamente tenemos, la de deshacer modificaciones y la de cortar, que en inglés se llama prune, son las que permiten que el backtracking sea una técnica usada, muy a pesar de que el día de ayer yo les dije que usar recursión puede ser muy costoso. Y ciertamente, si estamos usando backtracking para una cantidad de candidatos que se conoce a priori y que se puede también analizar con fuerza bruta, la opción más lógica tendría que ser fuerza bruta. Pero, como dije, si hay pocas respuestas, el backtracking, por su capacidad de pruning y de deshacer movimientos o transiciones, probablemente rinda mucho mejor, a pesar de que la complejidad en ambos muy probablemente sea la misma. Entonces, hasta acá queda claro la idea, bueno, queda clara la idea de la técnica del backtracking.
Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Queda clara la idea o todavía están procesando la información? Bueno, asumiré que todos lo han captado. Entonces, ahora que ya tenemos en mente la técnica, vamos a analizar el problema más clásico que existe de backtracking, el problema que probablemente todos conozcan, el problema de las 8 damas. Eh, bueno, para algunos puede que lo conozcan como problema de las 8 reinas. Sin embargo, al conocer a gente muy apasionada por el ajedrez, si digo reina, probablemente me den un golpe, así que mejor lo dejo en damas. Em, ¿En qué consiste el problema de las 8 damas? Bueno, se nos dice que se tiene un tablero de ajedrez y se desea colocar 8 damas sin que algún par de ellas se amenacen. Eso quiere decir que si yo agarro 2 de las damas que he colocado, ninguna debería ser alcanzable por la otra en un solo movimiento. No debería estar en ninguna de las 8 direcciones en las que se puede mover una dama en el ajedrez. Para los que, solo en caso que haya personas que no saben cómo se mueve la dama, pues se mueve en cualquier dirección matricial. Arriba, abajo, izquierda, derecha y de manera diagonal también. Cualquier cantidad de pasos. Entonces estas son como rectas, ¿no? Y así sería el enunciado del problema de las 8 damas o problema de las 8 reinas también conocido. Acá tenemos que hacer una primera pregunta. ¿Cuánto es lo máximo de posibles soluciones que uno podría considerar que tenga este problema? Es decir, ¿cuántos candidatos a solución hay? Acá quiero que se tomen un poco de tiempo, analicen y de ahí me digan qué es lo que opinan. Quiero que me den algunas cotas superiores para la cantidad de candidatos, pero usando combinatoria, no buscando en internet y sabiendo que la respuesta a la cantidad de soluciones es 92. Más de 90. No, o sea, yo sé que la respuesta es 92, pero si es que no supieran que la respuesta es 92, ¿cómo podrían intentar calcular
cuántos candidatos hay, porque recordemos que acá estamos contando candidatos, no estamos contando respuestas. 8 factorial. ¿Por qué 8 factorial? ¿Por qué 8 factorial es una cota superior que por la combinatoria debería tener sentido? Ok, lo que, lo que Daniel nos quiere decir es que si ignoramos por completo el desplazamiento diagonal, deberíamos tener una cota superior en términos de restricciones, porque estamos alivianando la cantidad de restricciones. Y ciertamente, las piezas que deberíamos colocar en el tablero deberían estar en diferente columna y diferente fila, lo cual implica que si nosotros vamos suponiendo, solamente en este caso, que nosotros asignemos una pieza por columna, en la primera columna tendríamos 8 posibilidades, luego de ubicar esta ficha en la columna correspondiente, la siguiente columna y bueno, todas las siguientes columnas van a dejar de tener esa fila a disposición, lo que implicaría que la segunda tendría solo 7 posibilidades, la tercera 6 y así hasta que la última solo tendría una posibilidad, ya que la elección de estas posiciones es independiente, entre comillas, porque ciertamente depende del anterior, pero no es, depende del anterior para las posibilidades, pero no depende del anterior para la elección como tal. eh, Se aplica la ley del producto, ¿no? Para el conteo. Ciertamente, esta cantidad es 8 factorial. Y de hecho, con esto ya tenemos una idea un poquito más clara de cómo deberíamos intentar enfocarnos en este problema, ya que sin la observación de que cada una de las piezas debería ir en columna o fila diferente, probablemente hubiésemos dicho, bueno, puedo colocar 8 piezas que son indistinguibles, ya que todas son del mismo tipo, en un tablero en donde hay 64 celdas. Bueno, una cota superior es combinatoria de 64 en 8, pero esta cota es muy superior. La cota de 8 factorial es mucho más digerible, un poco más cómoda, ¿no? Entonces, vamos a comparar. Voy a hacer un cálculo ahorita en Python para saber cuánto hemos mejorado, la respuesta solo con esa observación de fila y columna diferente. ¿Cuánto es combinatoria de 64 en 8? Bueno, factorial de 64 entre factorial de 8 entre factorial de 56, ¿no? ¿Cuánto es esto? Es del orden de 4 por 10 a la 9. 4.4 por 10 a la 9, aproximadamente. Ciertamente, tenemos una cantidad de 4 por 10 a la 9 candidatos en un primer momento. Eso ciertamente no se puede ejecutar en un contest. O sea, nunca va a poder terminar a tiempo.
porque a esa generación del resultado, es decir, del candidato, todavía tenemos que agregarle el costo de validación. Y eso muy probablemente tome un 64, ¿no? Cantidad de parejas que existen. Asumiendo que la validación de que una esté amenazando a otra sea en O de 1. Vamos a ver, hemos pasado de 4.4 por 10 a la 9 a factorial de 8, que es 40.320. 4 por 10 a la 4. Esto es por mucho, por mucho, es muchísimo más fácil de trabajar en una competencia, ¿no? Es muchísimo, muy alta la mejora. Entonces podríamos ir definiendo, ¿no? Es la elección de cada una de las piezas en base a la fila o en base a la columna, es irrelevante en base a cuál de los dos, pero la idea es que si estamos en una, o bueno, si hemos colocado una cierta cantidad de piezas, ¿qué tal si le agregamos una restricción para poder asegurarnos a priori que cuando lleguemos al final la respuesta en cuestión va a ser válida? Vamos a mantener la característica de que asignaremos las primeras y fichas de manera válida. De manera válida quiere decir que no va a existir ningún par que se amenace mutuamente. Con eso, si podemos mantener esa característica hasta el final de la ejecución, cuando terminemos la asignación de piezas, vamos a tener una respuesta válida. Y técnicamente, ¿cómo podríamos verificar y garantizar para elegir la yésima ficha y que la asignación sea válida? Bueno, es bastante simple. Se supone que todas las anteriores, entre ellas, no se amenazan. Eso implicaría que la única manera en la que agregando esta nueva ficha haya un par que se amenacen sea alguna de las anteriores con la nueva. Eso implicaría que deberíamos comparar y con todas las reinas anteriormente asignadas. O bueno, reinas, damas, fichas. A estas alturas es un poco irrelevante. Eso implicaría que tendríamos algo aproximadamente de 8 factorial por 8, ciertamente, por 8, ¿verdad? Porque tendríamos que comparar 8 veces. Entonces, esto debería ser bastante bueno, porque, bueno, ciertamente es 4 por 10 a la 4, por 8 es 3 por 10 a la 5, sigue siendo bastante pequeño y muy probablemente en rendimiento sea mucho mejor, porque vamos a ir descartando posibilidades, ignorando aquellas que vuelven a la asignación inválida. Entonces, vamos a plasmar esta idea en un pseudocódigo para que quede un poco más claro, por si todavía no está claro. Vamos a tener una función f, vamos a saber en qué fila vamos a asignar esta nueva pieza y vamos a llevar un vector que se llame queens. Este vector queens debería ser llevado por referencia o si les da flojera, lo pueden declarar de manera global. Y tampoco hay ningún tipo de problema, también se va a poder acceder en dentro de la función, así que está bien. Y deberíamos decir lo siguiente. If row es igual a 8, reportamos queens como una respuesta válida, como una solución.
Espero que hayan asumido que si nos detenemos al llegar a 8, la asignación es indexada en cero. O sea, las filas y las columnas van a estar indexadas en cero. ¿Ok? Bueno, ya hemos reportado queens como una solución y acá mismo vamos a regresar. ¿Qué pasa si no estamos en la última, o bueno, si todavía no terminamos la asignación? Vamos a probar cada posible columna, que iría desde 0 hasta 7. Acá deberíamos decir si la asignación de la pieza row call en queens con todas las anteriormente asignadas es válida. Si es válida esta asignación, bueno, vamos a agregar, vamos a poner add, que es más rápido. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? ¿Vamos a agregar row y call? No, no es completamente necesario llevar las dos coordenadas, ya que estamos insertando por columna, digo por fila. Así que el índice dentro del vector es la fila que te corresponde. Solamente vamos a insertar la columna. Luego de haber insertado la columna, vamos a llamar de nuevo a la función en la siguiente fila. Y llevando también por referencia al vector queens. Como está llevado por referencia, esta modificación de acá va a afectar acá y también va a afectar acá. Pero una vez de que nosotros ya hayamos terminado de procesar todas estas soluciones que toman call en la fila row, quisiéramos dejar de tomarla en consideración. Y para ello, bueno, si nosotros establecemos la característica o la condición de que queens se va a ir como llegó, asumiremos que una vez que termina esta ejecución de f en row más 1 con queens, queens lo único que va a tener es como llegó y el elemento call al final. Por lo tanto, nosotros solo vamos a tener que hacer un popback. Solo vamos a eliminar el último porque, como dije, queens llega y se va como llegó. Entonces, una vez que termine todo este for, notamos que cada vez que agregamos un valor, también lo quitamos. Por lo tanto, en este momento, queens va a tener los mismos elementos que cuando entró como argumento. Y con ello podemos simplemente decir que, bueno, la solución está construida de manera correcta. Entonces, esta es la transición y este es el backtrack, ¿no? El deshacer dicha modificación, dicha transición. Y como hemos visto, estamos usando una recursión, ¿no? Voy a subirlo para que se vea completo el pseudocódigo. Y técnicamente, esta sería la manera en la que deberíamos implementar el cálculo de todas las soluciones para el problema de las 8 damas. Un pequeño detalle que no he explicado es la implementación de la función valid. Dependiendo de su implementación, la complejidad total podría ser 8 factorial por 8 o 8 factorial por 8 al cuadrado. Esto acá es si valid se calcula en O de 1 y esto si valid se calcula en O de queens o del tamaño de queens. Tal vez algunos digan,
Bueno, es muy fácil probablemente la validación en O de Queens, ya que lo único que requiere es un for y verificar si las dos damas que se van a analizar están en la misma fila, que implicaría tener el mismo i, misma columna, implicaría tener mismo j. Bueno, misma fila no va a poder ser, ya que estamos asignando filas diferentes en un primer momento. Nos bastaría solo verificar columna en primera instancia y verificar que no estén en la misma diagonal. ¿Y cómo verificamos que no estén en la misma diagonal? Pues el valor, bueno, la distancia en el eje X debería ser la misma que la distancia en el eje Y. Así validamos que dos elementos sean diagonalmente alcanzables. No importa en qué dirección, porque la distancia es distancia. Siempre es positiva. Y con eso tendríamos una implementación que tome esto. 8 factorial por 8 al cuadrado. Si tuviéramos que generalizar y tuviéramos un tablero de tamaño n, bueno, de dimensiones n por n, este 8 pasaría a ser n, este 7 pasaría a ser n menos 1, y estas dos complejidades pasarían a ser n factorial por n y n factorial por n cuadrado, ¿no? Porque notemos que el problema original es con n igual a 8, pero dadas las restricciones de la complejidad en las dos soluciones que podríamos tener, podríamos tal vez ejecutar para n más grandes. Para n igual a 10, por ejemplo, por más que, que 10 factorial por 10 o 10 factorial por 100 pueda ser bastante grande, la cantidad de soluciones sigue siendo bastante pequeña. Lo que significa que vamos a descartar muy rápidamente las soluciones. Es más, una observación a priori que podríamos dar es que luego del primer paso, es decir, luego de asignar la primera dama a la primera columna, digo fila, la segunda tiene lo mucho n-2 posibilidades. No solamente tiene n-1. Porque recordemos que si colocamos en los extremos, todavía bloqueando, estaríamos bloqueando la fila, pero recordemos que también el ataque es diagonal, así que estaríamos bloqueando dos posiciones. Acá igual. Y si colocáramos al medio, bloquearíamos hasta 3. Arriba, al medio y abajo. Así que podemos ver que ciertamente esta complejidad o este límite superior, esta cota superior, sigue siendo mucho más grande que la cantidad de candidatos que vamos a revisar. Entonces, hasta aquí. ¿Tiene alguien alguna duda o consulta? ¿O todo está claro? ¿Por qué el 8 factorial se le multiplicaba por 8? Porque tienes que elegir todavía el col. Digo, porque tienes que validar. Tienes que validar el... Ah, no, tienes razón. Acá no es así, no es así. Es así, esto es n y esto es esto así. Es 8 factorial y esto es así. Y ahora sí. Se le multiplica por 8 si es que tu validación es iterar sobre todas las otras damas. Sí, me había confundido. La complejidad de la validación en la que iteras con todas las otras damas para compararla con la nueva es 8 factorial por 8.
Y si tu validación es en O de 1, es 8 factorial. Gracias por hacerme notarlo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O pasamos a la implementación? Ustedes me avisan. Hoy día no estamos apurados ni nada. ¿Hasta qué n aceptaría en un segundo? Bueno, eso lo vamos a probar ahora. Luego de hacer la implementación, vamos a probar las dos posibles implementaciones y ver hasta cuánto puede llegar cada una en un segundo. Igual en práctica, si no recuerdo mal, el n factorial por n llegaba hasta 12 y el otro de n factorial llegaba hasta 13, 14 creo. No recuerdo bien. Pero eso era considerando un límite de 5 segundos, no solo uno. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la implementación? Ya que no hay dudas. Tenemos dos implementaciones que hacer. De hecho, el contest de backtracking ya está en vivo. Así que el problema A justamente corresponde a el problema de n damas. Y nos da un límite de 8 segundos. Mucho ojo ahí. Y la restricción es que n va desde 1 hasta 14. Está interesante. De todos modos, vamos a ir viendo cómo sería nuestra implementación base.
Bueno, ya que no deseamos almacenar todas las soluciones, bueno, consideremos que la cantidad de soluciones, al ser muy pequeña, puede ser almacenada. Eso ténganlo en mente siempre. Eh, Vamos a declarar nuestra función de backtracking, que justamente va a ser una función de tipo void, en donde justamente dije que vamos a llevar row y vamos a llevar el vector queens, ¿no? Además, el nombre f no me gusta, vamos a llamarle backtracking de frente. Y vamos a leer el n, leemos el n. Y la verdad es que así como tenemos, no me gustaría llevar el row, el queens y el n al mismo tiempo, así que vamos a declarar el n de manera global para no tener que llevarlo en la misma función. Vamos a llevar, o bueno, vamos a llamar a backtracking en un vector vacío v, que va a servir como queens. Luego de esto, vamos a considerar un CNT que nos maneje la cantidad de respuestas halladas hasta el momento y deberíamos imprimir CNT. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si row es igual a n, tendríamos que reportar el vector queens como una respuesta válida. Por otro lado, acá podemos fijar la columna entre 0 y n-1, y solamente si es válido asignar a las coordenadas row, col, la nueva ficha con respecto al vector queens, agregamos col al vector, llamamos a backtracking en row más 1 también con el mismo vector, y al queens le vamos a colocar un popback para que regrese como llegó. Y habíamos dicho que lo que importa, de hecho podríamos hacer algo así. Vamos a implementar una función add y una función remove. O bueno, vamos a ponerle rem entonces. En el caso del rem se sobreentiende que vamos a eliminar la última modificación. Entonces debemos implementar dos funciones. Bueno, dos funciones más. La función add, que va a llevar el vector queens y el call. La función rem, que solamente va a llevar el queens. Y la función valid, que lleva las coordenadas de la nueva dama y el vector queens. Ahora, en este caso, en nuestra primera implementación, en nuestra primera idea, acá es bastante simple, tanto la función add como la función rem. Simplemente consisten en hacer un emplaceback y un popback. No es nada del otro mundo. Pero nuestra función valid va a tener que iterar sobre cada elemento del vector queens y deberá validar si call es igual a queens de i. Devolvemos false, ya que estarían dos en la misma columna. Y la otra posibilidad es que row menos i sea igual a call menos queens de i. Si se da esto, también deberíamos devolver false. Si se cumple que no está amenazando a ninguna otra de las damas, devolvemos true. Y con esto debería estar listo. Vamos a ver. Probemos con 8 que debería dar 92. Recordemos siempre copiar el código antes de darle run, al menos en el ID1, porque bueno, es medio juguetón el ID1. Ok, da 92. Si probamos con 1, por ejemplo, debería dar 1, que es el otro ejemplo del problema. Vamos a ver. Ciertamente, da 1. Entonces vamos a enviar este código y vamos a ver qué tal le va. Todavía no sabemos si va a pasar o no. Esperemos que sí, pero uno nunca sabe.
Vemos que se está demorando regular en hacer bueno, en juzgar la ejecución. Y ahí está. Sacamos accepted con 4 segundos. Poco menos de 5. Justamente les había mencionado que la ejecución hasta 14 funcionaban ambos hasta 5 segundos, ¿no? Aproximadamente. Porque en realidad depende del servidor en el que se ejecute. Ciertamente Codeforces, al ser al ser una página para competencias, debería tener un servidor mucho más potente que IDE1. Entonces vamos a considerar este código como nuestra primera versión. Entonces les voy a enviar, ahí está, les envié el código al grupo como primera versión. Vamos a copiar este código y vamos a abrir un nuevo IDE1. Vamos a colocar 8, vamos a ejecutarlo también para no perder el código. Y ahora sí vamos a modificarlo. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad ahora? Ya hemos implementado la solución que toma n factorial por n. Vamos a ver qué tal nos va si implementamos la solución que es solamente n factorial. Entonces, ¿cómo podríamos justamente verificar que la nueva dama no se amenace con las otras? Bueno, por lo pronto sabemos que en fila nunca se va a amenazar, ya que todas están en filas diferentes. En columna, ¿cómo podría verificar si una columna está disponible o no? Podríamos mantener un arreglo de booleanos que nos diga si una fila, digo, si una columna ha sido tomada o no, todavía. Entonces, este vector queens se tendría que transformar a un vector bool que se llame call. Bueno, calls para que no colisione con la variable call que tenemos acá. Pero además de las columnas, también deberíamos considerar las diagonales. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? Solamente existen dos tipos de diagonales para lo que estamos analizando. La diagonal que viene así y la diagonal que viene así. La diagonal que viene de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, vamos a ver qué características tiene respecto al tablero. Vamos a dibujar un tablero y ver si las celdas que pertenecen a una misma diagonal del primer tipo cumplen con alguna característica en común. Bueno, esta es la celda 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, etcétera. Vamos a ver la otra. Esta es 0,1, 1,2, 2,3. Y podemos ver que la diferencia, es decir, el x menos y, es una constante para todos aquellos que pertenecen a la misma diagonal del primer tipo. Y si hacemos una comparación con la diagonal del segundo tipo, los invito a ustedes a dibujarlo por su cuenta y verificarlo. En esta situación, la suma es lo que es constante. Eso quiere decir que si elegimos asignar a la posición x, y, deberíamos marcar algo más o menos como, uy, esto no es g, esto quiero que sea una A.
la diagonal del tipo 1 en x menos y debería ser igual a visitada, ¿no? Y la diagonal del tipo 2, esta vez de x más y, también debería ser visitada. De esta forma, podríamos verificar diagonales y columnas en O de 1. Eso implicaría que deberíamos llevar un vector bool diag 1 y vector bool diag 2. Entonces, si no se da que la columna col esté usada, además no se da que la diagonal 1 de row menos col esté visitada, y además no se da que la diagonal 2 de row más col esté visitada, recién podemos hacer la modificación. Es decir, esta posición para esta nueva dama es válida. Entonces colocamos acá calls, diag 2, y hacemos un remove a calls, diag 1, diag 2 y call. Es más, acá deberíamos colocar las coordenadas completas, ya que las diagonales requieren justamente de ello. Entonces tendríamos acá vectoring calls, vectoring, bueno, no es int, es bool, ¿no? Calls, vector diag 1, vector bool diag 2, in row, in call. Obviamente no voy a querer tipear esto de nuevo, así que vamos a colocarlo acá. Y decimos calls de call es igual a true. Diag 1 de row menos call es igual a true. Diag 2 de row más call es igual a true. Y cuando metemos el remove es al revés, ¿no? Lo asignamos a false. Y este valid lo podemos eliminar, porque ahora son solamente 3 validaciones directas. Acá sería calls, diag 1, diag 2. Ahora, si yo ejecuto este código, me va a dar runtime error. Bueno, primero debería definir el calls, ¿no? Calls de qué tamaño debería ser, diag 1 de qué tamaño debería ser y diag 2 de qué tamaño debería ser. Bueno, calls debería ser de tamaño n, con puros false. Diag 1. Diag 1 desde qué valor hasta qué valor va. Bueno, en general podríamos decir que tienes 2n-1 posibles diagonales, ¿no? Ya que es igual a la cantidad de celdas que hay en la unión de la primera columna y la primera fila. Debería ser 2n-1. En el caso de la diagonal de tipo 2 es lo mismo, ¿no? 2n-1. Y ahora sí debería poder ejecutar mi backtracking y calcular ahora sí la respuesta. Pero así como está, así como lo tenemos, me va a dar runtime error muy probablemente. Y si no me da runtime error, me va a dar wrong answer. Consideremos que a veces los runtime errors se pueden manifestar como wrong answers, ya que puede que la memoria no haya estado liberada, así que intentamos acceder a una memoria que no hemos declarado nosotros, pero sí ha declarado la memoria interna, y ciertamente puede que tenga un valor que no nos esperemos y por ello dé una respuesta incorrecta. Como hemos visto, sí nos ha dado un runtime error, un error en tiempo de ejecución, debido a esto. Row menos call puede ser negativo, pero para esto no nos vamos a hacer mucho problema. El valor row menos call, en el peor de los casos, llega a su mínimo cuando row es igual a 0 y call es igual a n-1. Por lo tanto, si nosotros le sumamos n-1, el valor siempre va a estar entre 0 y 2n-1. Bueno, 2n-2 en realidad, ¿no? Así que deberemos hacer esto cada vez que querramos acceder a la diagonal 1.
le sumamos n-1. Así nos evitamos el que el valor de diag 1 se vuelva un set o un map y se mantenga como arreglo para que también mantengamos el acceso en tiempo constante, porque recordemos que tanto set como map toma un factor logarítmico extra. Como pueden ver, el caso de 92, bueno, el caso 8 da 92. Vamos a ver en el caso del 1, que debería dar 1. Y solamente para curiosear, ¿cuánto tomará el número 14? Vamos a ver. 2.58. A comparación de los 4.9 segundos que había tomado la anterior solución. Pero, como yo dije, el juez de Codeforces o el servidor de Codeforces muy probablemente tenga un mejor rendimiento que el de IDE1. Así que si enviamos esta solución, vamos a tener una comparación mucho más directa. 2.3, muy cercano al 2.58 que vimos en IDE1, ¿no? Y podemos ver que se ha dividido a la mitad el rendimiento, ¿no? El tiempo de ejecución. Inclusive, si quisiéramos, yo creo que podríamos ejecutar esto hasta con 15. Para 8 segundos, obviamente, no para algo menor. Creo que sí podría demorarse más de 5 segundos, pero yo creo que sí demora menos de 8. Ah, en el que sí se puede demorar más de 5 segundos es acá. Ve. No les voy a ir enviando el código entonces. Problema de las 8 reinas. Segunda versión. En C++. Está. Y ahora sí voy a copiar el código y lo voy a pegar acá. Vamos a ejecutar 15. Codeforces acá da un tiempo máximo de 15 segundos. No estoy seguro de si vaya a pasar o no, pero esperemos que sí. Ok, casi al límite, casi llega a los 15 segundos. Pero sí, ¿no? Sí se pudo ejecutar el número 15. Y bueno, ¿qué nos ha dejado como aprendizaje esta implementación? Particularmente el tema de sumar una variable para balancear los, los valores que supongamos que puede ser desde un número negativo hasta un número positivo. Entonces, para poder eh, tenerlos todos en un arreglo, simplemente le sumamos el valor del negativo en valor absoluto y así podemos tener todos entre 0 y un límite superior. Y por otro lado, la posibilidad de marcar las columnas diagonales como visitadas simplemente usando algún tipo de mapeo, ¿no? Columna se mapea a columna, diagonal se mapea la del tipo 1 a fila menos columna y la diagonal del tipo 2 se mapea a fila más columna. Y esto sería, creo yo, todo por el problema de las n damas. No sé si tenga alguien alguna consulta o algo que decir, no sé. Y bueno, con esto también ya tienen la solución al problema del contest de backtracking. ¿Qué les pareció?
Les voy compartiendo. Bueno, ya tienen el código en sus manos. Si es que desean ver el código y analizarlo un poquito más a profundidad, ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, ambos, para que puedan comparar cada uno de ellos. Y bueno, otro problema que se suele también resolver con backtracking es el problema de la mochila para instancias pequeñas, ya que el problema de la mochila es un problema que no se puede resolver en tiempo polinomial. Así que usar backtracking nos va a dar una complejidad exponencial y también se puede resolver con bitmask si, si las restricciones son suficientemente convenientes. Uno podría usar programación dinámica para resolverlo, pero por lo pronto vamos a ver una primera versión. Vamos a ver rápidamente el problema de la mochila y con eso cerramos la clase de hoy para intentar compensar que ayer nos hemos quedado un poco más de tiempo de lo que deberíamos. Y vamos a ver, problema de la mochila. El problema de la mochila, en su variación principal, porque hay diversas variaciones del problema, nos dice que se tienen n objetos expresados como pares de peso y valor, y también tenemos una mochila de capacidad C. Entonces, lo que se desea es, se desea elegir algunos objetos tales que la suma de los pesos elegidos no exceda a la capacidad y que la suma de los valores de los objetos elegidos sea la máxima posible. Eso es lo que se pide en este problema. Entonces, vamos a asumir que el n es pequeño. Vamos a decir n es menor o igual que 20, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema usando backtracking? Esta vez van a resolver ustedes principalmente el problema. Yo voy a estar como para ayudarlos a ordenar sus ideas.
sería como hacer greedy, pero se devuelve si encuentra un objeto con un mejor valor. Greedy. No estoy tan seguro de si un enfoque greedy funcione, ¿eh? Se podría recorrer los subconjuntos que cumplan con la condición suma de W menor que C. Ya, eso tiene más que ver con fuerza bruta. Greedy no se puede aplicar en este problema, eh, porque muy probablemente el greedy que uno piense sea algo como que, bueno, ¿no? Si es que cada uno de los objetos tiene un peso y un valor, eso implicaría que, bueno, ¿no? Tendría algo más o menos de, no, así no es, de B de I entre W de I más o menos de valor por unidad, ¿no? Algo así. Si los ordeno de manera decreciente y voy tomando todo lo que pueda, debería ser lo máximo, ¿no? Y no, eso no funciona. Un contraejemplo bastante simple sería 1,1. O sea, bueno, que sean solo dos objetos, uno que sea 1,1 y el otro que sea C menos 1, C. No, sería al revés, ¿no? Sería C, C menos 1, el valor es el segundo. Y si nosotros aplicáramos este criterio, insertaríamos el objeto con peso 1 y valor 1, y ese sería el único que podríamos tomar, ya que C menos 1 entre C, para asumiendo, ¿no?, que C es mayor o igual que 1, ciertamente es menor, pero tiene peso C, así que no puede haber nada más. Sin embargo, si C es mayor o igual que 2, bueno, mayor estricto que 2, si nosotros usáramos este objeto completo, o sea, este único objeto, C menos 1, al ser C mayor que 2, C menos 1 es mayor que 1 y ciertamente nos convendría más este objeto por encima del otro que tiene mejor costo por unidad. Así que no es factible un algoritmo greedy para este problema. Por otro lado, ¿cómo podríamos recorrer los subconjuntos? ¿Qué implicaría eso? Hay que intentar pensar todo con una manera un poquito de backtracking, ¿no? Intentando aprovechar recursión o algo por el estilo. ¿Qué me dicen? ¿Cómo podríamos analizar todos los subconjuntos?
podemos considerar tomar o no tomar un elemento y pasar al siguiente. Claro, ¿no? Nosotros deberíamos plantear justamente justamente este dibujo nos permite ver, ¿no? Vamos a tener n elecciones, una por cada uno de los objetos, y solo tenemos dos posibilidades, o lo tomamos o no lo tomamos. Entonces, vamos a ir llevando, vamos a definir una función f en donde tengamos la posición, donde tengamos la capacidad restante. Supongamos que esto está con la letra C. No quiero escribir todo el nombre tampoco para el pseudocódigo. Y ciertamente, si estamos en la posición igual a n, deberíamos regresar 0, ya que cuando ya no tenemos ningún elemento por tomar, no vamos a tener nada de valor. Definitivamente va a ser 0. Y acá tenemos que inicializar la respuesta con la opción de no tomar el objeto, ya que siempre es permitido el no tomarlo, porque se supone que nuestra capacidad restante en todo momento debería ser mayor o igual que 0. Vamos a garantizar que los objetos que tomemos no excedan a la capacidad, y solamente si el objeto que tenemos ahora no excede a la capacidad, vamos a maximizar la respuesta actual con la posibilidad de agregarle el valor y quitarle el peso a la capacidad, ¿no? C menos W en pos. Y después de esto devolvemos res. ¿Cuál sería la complejidad de este algoritmo o de este pseudocódigo? Bueno, acá tenemos O de 1, acá tenemos dos llamadas, que son las dos opciones, y tenemos básicamente puro O de 1. Por cada una de las posibles soluciones tenemos siempre un O de 1. Así que la complejidad como tal debería ser exponencial, ¿no? Debería ser algo así, un 2 a la n. Y bueno, ¿no? Tenemos 2 a la n tendría que ser esto. Porque en cada estado posible tenemos solo una posibilidad. O digo, hacemos solamente un tiempo constante de trabajo. Y ciertamente para n igual a 20, 2 a la 20 es aproximadamente 10 a la 6, así que es completamente safe. Muy seguro de que pase en tiempo. Y así justamente resolvemos el problema de la mochila. ¿Quedó clara la idea? Creo que incluso con este pseudocódigo que tenemos ahí ya podrían pasar a implementarlo ustedes por su cuenta. Pero igual si desean lo implementamos ahora mismo, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Lo implementamos ahora o ya nos vamos? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la implementación rápidamente. Y bueno, nos vamos a asumir algunas características. Vamos a decir scanf, vamos a declarar nuestro n, nuestro w. Vamos a hacer que sea un vector.
ambos que sean vectores, b resize n, w resize n. Vamos a asumir que nos van a dar peso y valor en parejas. Primero w sub i, luego b sub i. Y luego deberíamos imprimir el resultado del backtracking, ¿no? Acá sería 0 y c. Acá me estaba olvidando de leer la capacidad también. Entonces, como había dicho, mi backtracking va a ser pos, int cap. Si pos es igual a n, no hay nada más que procesar. El máximo valor que se pueda obtener es igual a 0. Vamos a declarar res, que es igual al backtracking. De pos más 1 cap implica ignorar, o en todo caso, no tomar el elemento w de pos, b de pos. Solamente si el peso es menor o igual que la capacidad, res va a ser el máximo entre res y el valor más el resultado de en la siguiente posición. Llegamos con capacidad reducida en el peso. Acá sí tomamos el elemento w de pos, b de pos. Y al final devolvemos res. Así como lo ven. Esta sería la implementación de el problema de la mochila en tiempo O de 2 a la n. Voy a darle run para que el código se quede ahí. Obviamente no va a imprimir nada porque no estoy alimentándolo con nada. Y esa es una primera versión del problema de la mochila. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo les digo ahora que este n que es menor o igual que 20, ahora es menor o igual que 40? ¿Qué se hace en esa situación? Para resolver el problema, justamente considerando que la mitad, que si 2 a la n medios pasa en tiempo, se aplica la técnica llamada meet in the middle. ¿En qué consiste el meet in the middle? Bueno, si tengo n elementos, lo puedo particionar en un conjunto de n medios y un conjunto de n menos n medios, que igual es aproximadamente n medios, ambos. Calculo todos los subconjuntos, es decir, hago un backtracking para cada uno de los subconjuntos posibles. Hago un backtracking en el de abajo también. Y luego, para cada elemento de acá, X, lo voy a conectar con el mejor Y del otro lado. Y esto técnicamente me va a dar una complejidad aproximadamente, bueno, para el problema de la mochila en particular, una complejidad de 2 a la n medios por n, que técnicamente es n medios, ¿no? Pero ese un medio sí lo podemos quitar. Y esta es una pequeña variación, ¿no? En el caso del problema de la mochila, vamos a generar todos los subconjuntos. Cada subconjunto va a ser de la forma peso y suma de valores. Y ciertamente, si nosotros fijamos este X con un peso determinado, vamos a querer en el Y el máximo, o bueno, el máximo de la suma de valores con con peso menor o igual que C menos W mayúscula, ¿no? Si ordenamos los dos conjuntos, podríamos considerar que a medida que el X sube,
el y va a tener que ir bajando, porque el límite superior va a ir decreciendo a medida que el w sube, ya que es c menos w. Así que podríamos usar una técnica de two pointers, es decir, muy similar a lo que hicimos para el merge, del merge sort, en donde teníamos un índice para cada uno de los arreglos. En el caso que estoy mostrando ahora, acá vamos a tener un índice en el primero que empieza en 0 y que vaya hasta el último, y en el segundo un índice que empiece en el último y que vaya hasta el primero, ¿no? Y así podríamos tener esta complejidad. Así es como sería el problema de la mochila cuando el n es menor o igual que 40. La complejidad es igual, va a pasar en tiempo, ¿no? 2 a la 20, 10 a la 6 por 40, 4 por 10 a la 7. Igual la técnica de Made in the Middle, como, bueno, no está en el sílabo no está en el temario, así que tampoco lo vamos a cubrir, pero igual es importante mencionarla, particularmente en backtracking, que es en donde más se usa, ¿no? Sé que lo he explicado un poco rápido, pero ¿quieren ver una implementación de esta técnica respecto al problema de la mochila y a la velocidad de la luz? Entonces déjenme pasarles por el grupo problema de la mochila. Ahí les envío el código, el primer código. Vamos a copiar esto y nos vamos a otro ID1. En este caso, el backtracking ya no va a ser hecho para optimizar la suma de valores, simplemente va a ser para generar todos los subconjuntos. Así que este backtracking como tal va a tener que ser un void. Vamos a llevar una posición, vamos a llevar una suma de pesos, una suma de valores y un vector de pairs en donde vamos a insertar cada uno de estos de estas posibilidades, ¿no? Entonces, si el tamaño es n, si el pos es igual a n, yo quiero partir mis elementos en una primera mitad y una segunda mitad. En los dos no necesariamente voy a usar n. Bueno, vamos a llevar un límite extra. Lo que implicaría que si pos es igual al límite, vamos a insertar este conjunto. Pero ciertamente no nos importa si el subconjunto ya tiene una suma superior a la capacidad. Vamos a colocar esto solo si se da que la suma de los pesos es menor o igual que la capacidad, ¿no? Caso contrario, mandamos un return. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Bueno, nos toca ir al backtracking de pos más 1, sum w, sum v, limit y v. Es más, yo podría garantizar esto sobre la marcha, por lo tanto no sería necesario hacer dicha validación, porque yo puedo decir, bueno, si sum w más w en pos es menor o igual que c, recién puedo llamar al backtracking de la opción de tomarlo, ¿no? Sum w más w pos, sum b más b de pos, limit y v, ¿no? Y con esto estaría. Bueno, acá decimos, si n es igual a 1, porque ciertamente para n igual a 1 no tenemos la posibilidad de partirlo en dos mitades, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si el peso es menor o igual que c, imprimimos el máximo entre 0 y su valor, ¿no? Acá pongo el máximo entre 0 y su valor porque estamos asumiendo, o en todo caso, casi siempre uno asume que el valor puede ser, es solamente no negativo, pero contemplemos también la posibilidad de que pueda ser negativo, ¿no? No hay por qué obviar dicha posibilidad. Y en caso contrario,
la única opción que tenemos es no tomar nada, así que la respuesta sería 0. Luego de esto, vamos a decir que len es igual a n medios. Vamos a tener dos vectores, L y R. ¿Qué les parece? Entonces vamos a llamar al backtracking desde la posición 0, con suma 0, con suma de peso 0, suma de valores 0, y límite len, que es n medios aproximadamente, y vector L para almacenar dichos subconjuntos. Por otro lado, vamos a iniciar en la posición len, y el límite va a ser n para el segundo grupo. Entonces deberíamos ordenar ambos arreglos, L.begin, L.end, sort, R.begin, R.end. Y bueno, algo que podríamos tal vez plantear es que si es que estamos, es decir, si tenemos varios conjuntos con la misma suma de pesos, ciertamente nos conviene que tiene mayor valor, ¿no? Ya que estamos ordenando eh, el lado derecho, es decir, el R, por peso y luego por valor, eso implicaría que si yo me voy de derecha a izquierda, siempre voy a obtener, como siempre me va a aparecer primero aquel peso que yo quiera, pero que al mismo tiempo tenga el valor, el máximo valor posible, ¿no? Sin embargo, acá lo que deberíamos considerar es que nosotros queremos el máximo de los que son menores iguales. No queremos el primero, queremos el máximo desde dicho valor hacia la izquierda. Así que vamos a necesitar almacenar la máxima suma de valores de cada uno de los R's. Es decir, nos vamos a ir auto en R y vamos a almacenar, o bueno, vamos a insertar, si maxsum v está vacío, simplemente le insertamos la suma de valores de esta posición, que sería e.second. En caso contrario, deberíamos insertar el máximo entre el maxsum b.back y el e.second, ¿no? Para tener el máximo desde esa posición hacia la izquierda. Y con esto ya podremos obtener una respuesta, porque vamos a ir para cada uno de los elementos de L, vamos a tener un límite de R. Entonces, esto es lo que hacíamos a entero solo por temas de los flags de compilación. En algunos jueces va a votar warning, en algunos jueces ni siquiera permite compilar, así que vamos a tener cuidado siempre acá. Y bueno, vamos a decir mientras add sea mayor o igual que 0, porque si se vuelve negativo no hay nada, y e.first más r de add.first sea mayor estricto que c, porque yo voy a subir mi valor en el L y ciertamente el add que estuvo en el valor anterior puede que tenga que bajar ahora, ¿no? Así que mientras esto se dé, al add le tengo que reducir. Ahora, si add es igual a -1, quiere decir que a partir de acá en adelante ya no existen candidatos válidos, así que debería darle a break. De hecho, este caso nunca se va a dar, ya que estamos restringiendo a que siempre los valores van a ser menores o iguales que la capacidad. Por lo tanto, siempre vamos a llegar, en el peor de los casos, a que add llegue, o bueno, a que add se vuelva 0, que va a corresponder al conjunto vacío, cuya suma de pesos es 0 y cuya suma de valores es 0. Así que esto, solo por esta restricción de acá, es innecesario. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Si yo no colocara esto y generara simplemente todos los subconjuntos, sí debería verificar que el add sea diferente de -1. Pero como no lo es, no es necesario. Entonces, res tendría que ser igual al máximo entre res y e.second más max sum b de add. Y acá imprimiría res. Y con esto deberíamos poder resolver este problema.
Bueno, en este caso no es 2 a la n, 2 a la n medios por n. Este es usando la técnica de Middendorf. Error de compilación, bla, 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 bla. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, sí, este W. Acá vamos a poner subsets. Vamos a llamarle subsets. Pero en realidad el nombre de ese vector es irrelevante. Ahora sí compila. Y sí, con esto debería ser, ¿no? Este debería ser. Con esto deberíamos resolver el problema. No le veo algún bug. Y déjenme ver, vamos a ver. Voy a probar solamente el código en Aizu, que es un juez de Japón, de la Universidad de Aizu, justamente, para ver que verdaderamente funcione. Discrete Optimization. ¿O es acá? No, acá está el fractional knapsack. ¿Dónde está el knapsack? ¿Dónde está el knapsack que necesita? Ah, no, acá no está. El huge knapsack creo que es. Sí, acá está. Vamos a ver un problema en el que el n llega hasta 40 y los valores pueden ser hasta 10 a la 15. Así que deberíamos almacenarlos en un long long. Vámonos acá al código original. Vamos a cambiar los ints por long longs siempre y cuando corresponda. La capacidad también puede ser long long. Suma long long, long long. El limit si es int. Bueno, los subsets son pares de long longs. Y nada más. Bueno, la capacidad es LL porque es long long. Acá es LLLL. ¿Cuál es el formato de entrada? El formato de entrada es valor y peso. No es peso y valor, así que vamos a cambiarle el orden. Bueno, decimos eso. Acá long long y acá tiene que ser LL. Porque si no le escribimos el doble L al 0, va a pensar que es un int. Y no se puede tomar máximo de un int con un long long. Tienes que ser siempre de la misma clase. Bueno, per long long, long long. Vector long long. El res también long long. Y print ll. Entonces, si agarro el primer ejemplo, debería botarme 13. Es lo que dice el enlace. Me dio 13 en el primero, en el segundo me tiene que dar 9. Me tiene que dar 9. Ok, me da 9. Nos vamos acá, bueno, le doy a Submit. Copio y pego el código. Acá está. Es el mismo código que acabamos de ver. Le doy a Submit y debería darnos Accepted, ¿no? Ahí está. 32 casos tenía. Obviamente si le enviamos el otro código, que es 2 a la n, no va a terminar, ¿no? O sea, no va a dar time limit exit. Pero ya hemos probado que el código este en cuestión sí funciona. Así que se los voy compartiendo. Y eso sería todo por hoy, creo yo. Si es que no hay dudas o consultas, creo que hasta acá dejaríamos la clase. Solamente todavía no se vayan porque falta pasar lista, ¿eh? Ok. Vamos a ver, clase 5. Voy a llamar sus nombres. Preferiblemente levanten la mano cuando escuchen su nombre. O sea, denle clic al botoncito este de acá.
Así que veamos. Diego Alejandro Pulido Bonilla. Amir Fernando Puente Cosme. Santiago Castro Sierra. Aldo José Félix Maigua. Gabriel Campelo Formiga. Vladimir César Palacios Pérez. Cristian Eduardo Santamaría López. Alex Fabián Traves Vaca. Tony Enrique Astuguamán Dávila. Carlos Walter Corrales Yucra. Hansi Barra Quispe. Víctor Alejandro García Vargas. Ok, Hansi está. Ok, Cristian también está. Ya, siguiente es Ana Sofía Castellanos Mosquera. Daniel Felipe Díaz Moreno. Julio Enrique Yauri Tucayasi. Gabriel Gerardo Yarleque Ramos. Jorge Guillermo Olarte Quispe. Omar Miguel Mamani Zucari. Samuel Felipe Chambi Tusaca. José Manuel Rabichagua Marín. Juan Josué Terán Rebasa. Jack Jeffrey Cruz Mamani. Sebastián Joshua Quispe Condori. Carlos Fernando Díaz Vargas. José Guillermo Albarrán Aguilar. Daniel Eugenio Santos Silva. David Valleza Ayala. José Emilio Atauchi Mamani. Angelo Yosimar Aguirre Torpoco. ¿Quién acaba de levantar la mano? Ah, ok, José Emilio. Acá está. Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana. Mackenzie Yaceli Márquez Ríos. Ok, sí está. Diego Manuel Granados Retana. Daniel Granados Retana. Yelosca Isabel Chávez Paredes. Ok. Ah, déjenme revisar. Acá está, Víctor Alejandro García Vargas, sí está. José Guillermo Albarrán Aguilar. Sí te mencioné. ¿Dónde estás? Acá está. Ah, Carlos Díaz. Creo que a ti sí te había marcado. Ah, no, no lo había marcado a Carlos tampoco. Ahí está. Y a Cristian sí lo había marcado en su momento, que estaba acá. Sí. ¿Alguien más que no haya marcado como presente? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, chicos. Hasta acá el día de hoy. Recuerden que tienen ahora el contest de backtracking listo. Ya tienen la solución para el problema A. Espero que pasen un buen tiempo intentando los demás problemas. Recuerden que no es obligatorio hacer todos. Solamente es lo ideal que hagan lo más que se pueda. Y tengan un buen fin de semana. O bueno, tengan que les vaya bien el resto de la semana. Y nos vemos el siguiente martes.